Buenas tardes, soy el doctor Vicente Plaza, director del Comité de Formación y Docencia de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Bienvenidos a este nuevo webinar que lleva por título "Las enfermedades respiratorias crónicas y o su tratamiento previenen la COVID-19". Bienvenidos, por tanto, a este webinar que organiza SEPAR con el patrocinio de Teva. En las últimas semanas estamos asistiendo a una gran profusión de eventos de este tipo. Porque algunos empiezan ya a cuestionar si ya esto supone un cierto abuso. En fin, yo creo que esta crítica no afecta a los que organiza SEPAR, porque seguimos contando con unos niveles de audiencia excepcionales. En estos momentos tenemos unas medias de entre 3.000 y 6.000 asistentes en cada reunión. Asistentes que vienen de todo el mundo, no solamente de España, también en particular de Latinoamérica. Parece también que después de tantos webinars es un tema ya agotado. Hemos hablado de toda la COVID. Pues no, todavía queda, como siempre queda algo por comentar. Y tenemos una reunión que lleva por título esta sugerente pregunta de si las enfermedades respiratorias crónicas o su tratamiento pueden prevenir la enfermedad. Y para ello tenemos una voz experta, como es la del doctor Marc Miraviles, que es el actual director del programa de investigación integrada, el PI de SEPAR, y además médico neumólogo del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Marc, como moderador, adelante, puedes presentar un poco el evento y el tema. Muchas gracias, Vicente. Buenas tardes a todos. Pues no sé si decir tardes, porque se imagino que habrá gente que lo verá en diferentes franjas horarias, pero en cualquier caso, bienvenidos a todos a esta reunión en la que, como muy bien decías, vamos a hablar de estas enfermedades respiratorias crónicas y su tratamiento, y si su tratamiento puede tener algún impacto positivo en la evolución de los pacientes con la COVID. Para ello tenemos un panel de ponentes excelente con nosotros. Y para no perder más tiempo en presentaciones, ya quiero ir directamente a nuestro primer ponente. Nuestro primer ponente es el doctor David Halpin. El doctor Halpin trabaja en Exeter, en el Reino Unido, y quiero darle la bienvenida. Welcome, David, and thank you for being with us today and sharing your knowledge about the chronic respiratory diseases and this COVID disease. Él nos va a hablar sobre la prevalencia de asma y EPOC en pacientes infectados por este virus, por el nuevo coronavirus. So you will speak during, I think it will be around 12 minutes, about the prevalence of asthma and COPD in patients infected with the COVID. So the floor is yours, David. Thank you very much, Mark. Good evening, and thank you very much for inviting me to take part in this symposium looking at the relationship between asthma and COPD and SARS-CoV-2 infection. These are my declarations of interest, none of which I think are relevant for tonight. If we think about infection with SARS-CoV-2, there are a number of possible clinical scenarios. It may be that patients develop asymptomatic carriage, they may be paucisymptomatic and not realize they have an infection, or they may have mild symptoms like temperature and a cough. In a proportion of patients, that will progress to dyspnea and infiltrates, and in some that will progress further to ARDS, and sadly some will die. So when we think about the relationship between asthma and COPD and infection with SARS-CoV-2, we need to think about several different questions. The first is the risk of developing COVID-19 as a clinical disease. The next is whether these conditions affect the risk of hospitalization. And then finally, we can think about whether having asthma or COPD are risk factors for poor outcomes. And it may well be that a number of factors influence this. It may be that this is a behavioral factor, so patients isolating themselves, keeping away from infection may have a role. It may be something about the immunopathology of asthma or COPD that affects the way in which SARS-CoV-2 may infect an individual. And it may be to do with therapy that they're on. And you'll hear more about these factors in the other talks. So Alvar and I and a couple of colleagues wrote an article a couple of months ago now, published as a comment in Lancet Respiratory Medicine,
where we pointed out that if you look at the prevalence of chronic respiratory disease in the published series that had come out from China at that time, the prevalence of chronic respiratory disease was significantly lower than you would expect from the general population prevalence. And that was true in a smaller series if you look specifically at diagnoses of COPD or asthma, where there was no mention of asthma at all. Now, since then, a lot more data has emerged, and I think we have a real challenge and difficulty in knowing how to deal with this data. Firstly, there's a huge explosion of data. You can see on the right-hand side the number of citations each month this year on COVID, reaching nearly 7,000 in April, going up very rapidly. Many of the studies that we look at are preprints. They've not been peer-reviewed, and so we need to be somewhat critical about the data that's available. We need to think about what samples are being reported, whether these are from community samples or hospital samples, whether they're from single institutions that can lead to significant bias in the data. In many cases, particularly in some of the earlier Chinese and in the US data, there are significant numbers of patients with missing data. Often univariate analyses have been performed, and there is a suspicion that there may be significant underdiagnosis of the comorbidities. And finally, we need to remember that there may be different reasons for hospitalization, which may have as much to do with infection control in some cases as it does with the severity of the disease. Having given that health warning, though, I think there are some things that we can begin to detect. And this is a very nice study from Italy looking at the overall distribution of the types of SARS-CoV-2 infection patterns across the age ranges. And you can see in the yellow at the top, the asymptomatic, the bright green are the poor symptomatic, and the bluey teal color in the middle are the mild symptoms. Most of the data that we have about the relationship between asthma and COPD and SARS-CoV-2 infections comes from those severe patients admitted to hospital or the critically ill, who, as you can see, represent really only quite a small proportion of the overall population. So if we start and look and see what is the evidence about whether having asthma or COPD affect the risk of developing COVID-19, I think there are really only two sources of data that can help us with this. The first comes from a community seroepidemiological study in Germany, where they studied around about 10% of the population of this town, Gangelt in Germany, sampling randomly. And they found that around 15.5% of this sample had evidence of infection, either on the basis of PCR or on antibody. 28% of those who had evidence of infection were asymptomatic. And they looked at whether having prior lung disease affected the infection rate, and you can see there was no significant difference, or whether it affected the number of symptoms, which is taken as a marker of severity of COVID in patients who had become infected. And again, lung disease in the community setting had no impact on the development of COVID. The other study that can help us with this is data from the VA cohort in the US. This is just over 2 million individuals, predominantly men, 92% men, with around 2/3 white and 20% black, generally an older population. And in the 2-month period in February and March, nearly 4,000 individuals in this cohort were tested for SARS-CoV-2. Amongst those 4,000 individuals, there was a good spread of comorbidities. Around about 15% of the individuals tested were positive for SARS-CoV-2. About half of those individuals were hospitalized, and about 1 in 5 ended up receiving intensive care. So if we look in this at a multivariate analysis of the risk of showing a positive COVID test in people with COPD, the odds ratio was 0.67. In other words, they were significantly less likely to be positive for COVID than other individuals. Right, moving on to looking at the risk of being hospitalized if a patient has COVID-19 and has asthma and COPD. Well, now we have more data available, and this includes the data that we reported in Lancet Respiratory Medicine, where in a study of 72,000 patients in China, the
prevalence of chronic respiratory disease in this group was only 2.4%, compared to a background prevalence of around about 6 to 7% in China. But a key point about this is that there were a significant number of patients where there was no evidence about comorbidities, just over half. In a number of smaller studies coming out of China, this is one of the studies from Wuhan, again, the prevalence of both asthma and COPD was significantly lower amongst patients who are hospitalized than the community prevalence. And the same is seen in another study, again from Wuhan, where the rates are very much lower than you might expect. But these are small samples, and there are concerns about the possible underdiagnosis of COPD in the community as a whole. We have data now from the US. This is data from New York State in 5,700 patients, where now we can see at the bottom that the prevalence of asthma and COPD in patients admitted to hospital in New York State was similar, possibly slightly lower than the background prevalence, whereas the prevalence of cardiovascular disease tended to be somewhat higher. And if we take into account the age of these patients, I think there probably is evidence here that the rates of asthma and COPD are slightly lower than you might expect. There are some UK data as well. This is a study of over 16,500 patients admitted to hospital with COVID-19. And now we can see a picture where actually there's an excess of these diseases in the patients admitted compared to the background prevalence. So 19% of those admitted had COPD compared to a background prevalence of around about 5 to 6%, and 14% had asthma compared to a background prevalence of 11%. But you can see in the Venn diagram there's considerable overlap between, for example, chronic obstructive pulmonary disease and diabetes and chronic heart disease. So it's not always clear whether it's the respiratory disease that's the factor or whether it's multimorbidity or other organ systems. In the VA data, we can see a clearer picture where there is a numerical increase in the odds ratio for hospitalization if a patient has underlying COPD. But this is not statistically significant, and in particular when the analysis is adjusted for other laboratory variables, there's no evidence of a significantly excess risk of being admitted with COVID if you have COPD. Finally then, what about the risks of a poor outcome from COVID if you have asthma and COPD? So again, going right back to the early Chinese data, in the study of the 44,000 cases, the case fatality if you had chronic respiratory disease was 6.3% compared to 2.3% in the overall population that was hospitalized, so a threefold increase. There's been a more detailed analysis of the role of comorbidities, which is online in the European Respiratory Journal at the moment. In press, it's been accepted, which shows a hazard ratio of 2.68 for a poor outcome defined as admission to ICU, invasive ventilation, or death in patients that had COPD. And this is a multivariate analysis that's been adjusted for the number of factors like age, obesity, and so on that may influence this. But my slight caution about these data is of the 1,500 patients that were included, only 24 had COPD, so that's 1.5%. They were predominantly male, more men than in the overall population, and they were significantly older than the population as a whole. What's a little curious in this population is 21 of the 24 had never smoked. So I'm surprised that the confidence intervals for the hazard ratio here are not significantly wider than they appear. In a study of deaths in Wuhan, COPD was in a univariate analysis associated with an increased risk of death, an odds ratio of 5.4. But interestingly, once you move into a multivariate analysis, COPD drops out. It was not an independent risk factor for mortality. Even though this data is very fresh, a number of meta-analyses have been performed. The ones that I've seen have all just included Chinese data, and I think it's far too soon to be undertaking this sort of analysis. I think we need to wait and see on the European and the North American data before we can really meta-analyze this.
We have data from Spain showing, again, a higher prevalence than you might expect in patients admitted to ICU with COVID. 38% had COPD. Interestingly, none of them had asthma, but many patients had other comorbidities, particularly obesity and hypertension, which may have been as or more relevant to the fact that they ended up requiring ICU care. In the VA cohort, again, which I think is probably one of the most robust for looking at this, there was a numerical increase risk in the multivariate analysis with an odds ratio of 1.81 for intensive care admission, but not statistically significant, perhaps because of the low numbers. And again, that number is reduced when the analysis is also adjusted for laboratory and severity variables. In the UK data that I showed you of nearly 17,000 patients, COPD has a hazard ratio of 1.97 for mortality in a multivariate analysis. And in this model, asthma was not a factor for mortality in those patients hospitalized. And the final data I want to share with you is some very recent data just from England, which is based in a cohort of 17.5 million primary care patients, 5,683 of whom were diagnosed with COVID. And you can see that in the patients that had respiratory disease other than asthma, there was a mortality rate of about 0.2%. In the patients who had asthma, the mortality rate was around about 0.1%. With a slightly higher rate in those patients that had had recent oral corticosteroid use, either as a marker of the stability or severity of their asthma. But the patients with respiratory disease accounted for quite a significant proportion of the total number of deaths due to COVID. In a multivariate analysis looking at the hazard ratio for death, respiratory disease other than asthma does show a significantly increased risk, a hazard ratio of 1.78, and asthma also shows a small increased risk, the patients with no recent oral steroid use with milder or more stable asthma having a hazard ratio of 1.11, and those with recent oral steroid use 1.25. So I think it's still very early days, and the picture changes almost daily as the data emerge. And so I think there are significant limitations to the data, but my summary would be that overall, people with chronic respiratory disease do not appear to have higher infection rates in the community, that in most series, the prevalence of asthma and COPD in patients admitted to hospital with COVID-19 is lower than the background prevalence in those countries. But amongst people that do get admitted to hospital, having COPD is a risk factor for worse outcomes once hospitalized, although that may be confounded by age and other comorbidities. And in the English cohort, but not in other cohorts, asthma is a very slight risk factor for worse outcomes, but in some studies that has not been the case. So thank you very much. Muy bien, thank you, Dave. Bueno, hemos visto entonces que la mayoría de estudios van a la punta de la misma línea, alguna pequeña discordancia, de que incluso la prevalencia de asma en particular, también de EPOC, es menor en este grupo de pacientes con esta enfermedad vírica. Entonces, por tanto, si esto es así, y parece que la mayoría de estudios apuntan en esta línea, la pregunta siguiente se impone y es saber por qué, cuáles son sus mecanismos, ¿no? Para responder a esta pregunta, tenemos la fortuna de disponer de un experto brillante en la EPOC, como es el doctor Álvaro Agustí, de sobra conocido por todos, no por impresentable, no voy a dejar de presentarlo, sino porque es uno de los más brillantes neumólogos. Tenemos la fortuna de que un compatriota nuestro pues, ocupe un lugar destacado en el mundo internacional de la EPOC y otros problemas respiratorios. Su currículum es muy largo, personalmente por destacar, es el actual director, chair del GOLD, y trabaja como responsable, director o jefe del Instituto de Enfermedades Respiratorias del Hospital Clínic de Barcelona. Por tanto, Álvaro, ¿por qué pasa ahí esta? ¿Qué explicación tenemos para estos hallazgos? Muchas gracias, Vicente. La respuesta corta es no lo sé. Voy a intentar, a ver, perdón, aquí. La respuesta corta es no lo sé. Voy a intentar en los próximos 10 o 12 minutos
dar algunas posibilidades, pero realmente una respuesta concreta es desconocida, es difícil, ¿eh? Pero bueno, vamos a repasar las alternativas. Dejarme empezar primero con mis conflictos de interés. Aunque trabajo con varias compañías, no tienen relación directa con este estudio y, como has dicho tú, Vicente, me cabe el honor de actualmente ser el responsable de Volt. Bueno, todo en la vida es un equilibrio, ¿no? Es el yin y el yang, es un balance. El doctor David Halpin nos ha presentado datos de que es posible que la prevalencia de enfermedades respiratorias esté disminuida entre los pacientes que sufren COVID, al menos entre los que están hospitalizados, pero también nos ha presentado datos de que es posible que estos pacientes, si llegan a hospitalizarse, tengan una mayor mortalidad. Por tanto, los mecanismos que podamos discutir hoy debieran tener en cuenta este equilibrio entre quizás menor susceptibilidad o menor infectibilidad y quizás mayor mortalidad. Estos son datos también de un estudio muy reciente en este ámbito. Todos los estudios son del 2020, antes no había COVID, por tanto todos son muy recientes. Podéis ver aquí en que casi más de 8.000 personas, 8.000 pacientes, casi 9.000, el tener EPOC era un factor de riesgo claro, con un ratio de casi 3 para morirse. Si tienes EPOC, pues es posible que el riesgo de mortalidad sea más alto. Si eso es por la EPOC o otras comorbilidades, como también podéis ver aquí, en pacientes patología coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmia, pues ya veremos. Y curiosamente yo no hablaré del tabaco, pero hablará el doctor Jiménez del tabaco. En este análisis, el tabaquismo activo actual también parecía que aumentaba el riesgo de mortalidad. Pero bueno, vamos a hablar de posibles mecanismos, ¿de acuerdo? Recordar que hay que tener en cuenta los dos lados de la moneda, menor prevalencia, mayor mortalidad. El doctor Halpin ya ha hablado de que quizás la menor prevalencia pueda tener que ver con una menor exposición. Es posible, no está demostrado, pero es posible que los pacientes respiratorios crónicos de alguna manera pues tengan más precauciones o salgan menos a la calle y por tanto la explicación de la menor prevalencia sea simplemente menor exposición, que es un mecanismo posible, ¿no? Otro, también lo hablaba el doctor Halpin, es el infradiagnóstico. Sabemos que en la EPOC, sobre todo, pues entre el 75 y el 80% de los pacientes en la comunidad con EPOC no están diagnosticados. Por tanto, no refieren tener una enfermedad que, por tanto, no se registra en las bases de datos, ¿no? Es otro posible mecanismo. Ya entrando en aspectos más médicos, más biológicos, es posible, como hipótesis, de que algunas características de la enfermedad puedan hacer que la infectividad de COVID sea menor. Por ejemplo, la respuesta inflamatoria crónica que caracteriza tanto a la EPOC como al asma. Sabemos que no son idénticas, no son la misma, pero quizás el que el paciente tenga un pulmón crónicamente inflamado pueda contribuir a una cierta tolerancia inmune, quizás. La hipersecreción mucosa es otra de las posibilidades que se han barajado para explicar esta situación. Cambios en el microbioma. Sabemos que los pacientes asmáticos y los pacientes con EPOC tienen un microbioma diferente de la persona sana. Quizá el virus encuentra un ambiente hostil en el que no se pueda replicar adecuadamente. Nadie lo ha podido explorar todavía.
Y finalmente veréis que hay varios trabajos que exploran el receptor de la angiotensina número 2, el AC2, porque como sabéis, este receptor AC2 es la puerta de entrada en las células humanas epiteliales del virus. Por tanto, es posible que si hay más o menos AC2, pues el virus entre más o menos, o sea más virulento o menos virulento, ¿no? Estudios, de nuevo, del 2020, como veis aquí, han estudiado en biopsias del epitelio de las pequeñas vías aéreas de pacientes con EPOC la expresión del receptor AC2. Aquí tenéis individuos sin EPOC, aquí tenéis individuos con EPOC, y en este diagrama, yo he aprendido que se llama el diagrama del violín, no lo sabía, me ha gustado mucho, en este diagrama de violín, pues veis que los pacientes con EPOC tienen una expresión más alta, significativamente más alta, del receptor AC2 en el epitelio. Esto iría un poco en contra de la observación de menor prevalencia, pero quizá iría a favor de la observación de mayor severidad. Es un balance. Y aquí tenéis los mismos datos, la correlación entre el valor de BEMS, la limitación al flujo aéreo, hacia la izquierda más severa, y la expresión de este receptor, aunque hay bastante dispersión, hay una relación significativa. Cuanta más severa es la EPOC, más expresión de AC2 hay. Y eso pudiera jugar un papel. Otro posible mecanismo tiene que ver no ya con las características de la enfermedad, sino con el tratamiento. Es difícil pensar que los broncodilatadores tengan algún papel aquí, pero no es tan difícil pensar que los corticoides inhalados antiinflamatorios lo pudieran tener. Y lo pudieran tener en dos fases, ¿no? Este es un esquema que se ha hecho muy famoso estos días, en el que el doctor Siddiqui y Merra de Londres proponen que la historia natural de la infección por COVID, aquí tenéis el tiempo, tendría una primera fase en la que predominaría una respuesta viral, de replicación viral, y una segunda fase en la que predominaría la respuesta inflamatoria excesiva del huésped. Y todo esto condicionaría esta línea continua aquí que veis que es la severidad de la enfermedad. Se han definido 3 fases y aquí hay las características de estas fases. Bueno, pues bien, si nos fijamos en los corticoides inhalados, pensar que lo que sirven los corticoides inhalados precisamente en EPOC y en asma es para de alguna manera disminuir el grado de inflamación bronquial. Por tanto, quizás pudieran jugar algún papel mejorando la respuesta inflamatoria del huésped. Pero es que además pudieran jugar, perdón, antes de aquí me he pasado una diapositiva, aquí tenéis evidencia. Este es el receptor de AC2 en esputo, en células de esputo, en asmáticos. Esta es una proteasa que es el cofactor para el AC2 y esta es una molécula de adhesión intercelular que es un control biológico aquí. Fijaros que comparados con los pacientes que no tomaban corticoides inhalados o tomaban dosis bajas o medias de corticoides inhalados o dosis altas de corticoides inhalados, la expresión de AC2 y la expresión de la proteasa disminuye en este caso, mientras que la del control biológico del ICAM1 no se modifica. Por lo tanto, quizás aquí los corticoides inhalados estén jugando un papel protector. Por otra parte, en la primera fase, la que se caracteriza por una respuesta, una replicación vírica muy intensa, los corticoides inhalados también pudieran tener un papel. Cuidado que estoy hablando de inhalados, no estoy hablando de corticoides sistémicos. ¿Por qué digo esto? Porque hay varios estudios, algunos prepublicados, todavía sin revisión por pares, pero que sugieren que algunos corticoides inhalados, por ejemplo la ciclesonida o la mometasona, pueden disminuir drásticamente la replicación viral.
sería un fármaco antivírico, no solo antiinflamatorio. Y hay otro estudio también muy reciente en el que mira otros corticoides, por ejemplo, budesonida, y ven un efecto muy parecido, aunque hay que destacar que este es otro coronavirus, no es el coronavirus, el COV-2 que nos afecta actualmente. Por lo tanto, es posible que los corticoides inhalados, insisto, no sistémicos, tengan algún papel. Y de hecho, si vais a clinicaltrials.gov, encontraréis que ya hay 2 ensayos clínicos en marcha, uno en París y el otro en Barcelona, con 6 o 7 hospitales, incluyendo San Pau, de nuestro moderador, y nuestro hospital y otros, tratando de ver si la toma de corticoides inhalados, en nuestro caso budesonida, es capaz de evitar la progresión hacia un síndrome de distrés respiratorio o fracaso terapéutico. Hemos empezado hace una semana, ya hay 10 pacientes randomizados, pero tardaremos unas semanas o meses más, sobre todo si afortunadamente cada vez hay menos pacientes. Veremos si hay un rebote o no. Finalmente, otro posible mecanismo a tener en cuenta es el tabaco. Yo no hablaré de tabaco porque hablará el doctor Carlos Jiménez. Por tanto, ¿dónde estamos? Vicente, me decías por qué. La respuesta es no lo sé. Hay muchas alternativas, nos falta mucho por aprender. Por ejemplo, os quiero mostrar este paper también muy reciente, como no puede ser de otra manera, en el que se ha hecho un mapa de interacciones proteína-proteína del COVID-2 con drogas y receptores pulmonares humanos. Los tenéis aquí, no pretendo que los leáis. Los rombos rojos son proteínas del virus y todo lo que está alrededor de cada rombo rojo es una posible interacción, una molécula, un gen humano que puede interaccionar con esa proteína vírica. Haciendo este análisis se han identificado 332 posibles interacciones entre virus y moléculas humanas. De estas 332, 66 pueden ser potencialmente objetivos terapéuticos y lo pueden ser de 69 compuestos que están ya disponibles y que por tanto habrá que testar y evaluar si alguno de estos compuestos, quizá los corticoides inhalados, puedan actuar a este nivel. Por tanto, acabo, hay futuro, hay COVID-19 seguramente para un tiempo. Yo espero que no haya un segundo rebrote o si lo hay no sea tan fuerte, pero es bastante posible que lo haya. Trabajando juntos seguro que conseguimos avanzar. Y mi última diapositiva quiere ser un homenaje a Juan Genovés, que ha fallecido hoy a los 90 años. Pero este cuadro de los abrazos me parece muy oportuno en un momento como el actual en el que todavía no nos podemos abrazar, pero estoy seguro que pronto lo podremos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvar, y compartimos tu deseo de que pronto nos podamos abrazar y vernos en persona. Has explicado muy bien las posibilidades que hay de que estas enfermedades que ahora tenemos y los tratamientos, en particular algo tan habitual como los corticoides inhalados, puedan suponer un freno o una terapéutica que ayude a que nuestros pacientes estén protegidos. Mucha suerte con el estudio, a ti y también al equipo de París, para que podamos tener resultados pronto. Y el último ponente de hoy ocurre también como con Álvaro, es una persona de sobras conocida por todos, y en particular porque en la actualidad es nuestro presidente, el presidente de SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Es el doctor Carlos Jiménez. Él trabaja, es especialista nacional e internacional, también ha tenido un papel importante en la RS dentro del área de tabaquismo. Y él nos va a hablar del último punto que ha dejado Álvar en el aire, que era el papel que puede tener el tabaco. El papel que puede tener el tabaco, como algunos decían, es que puede ayudar a prevenir, o lo más probable es cómo favorece la infección y la gravedad de la infección por COVID. Carlos, cuando quieras. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias, Marc, por tu presentación.
Yo, primero de todo, quiero agradecer al doctor Vicente Plaza la amabilidad que ha tenido por haberme invitado a participar en esta sesión. Vamos a ver si empezamos. El principal objetivo de mi intervención aquí es tratar de responder a dos cuestiones. Una primera cuestión sería: ¿es el tabaquismo un factor de riesgo que facilite la infección por SARS-CoV-2? Y la segunda pregunta sería: ¿es el tabaquismo un factor de riesgo para desarrollar una forma clínica grave de la enfermedad, de la COVID-19? Bien, para tratar de responder a estas preguntas, he hecho una revisión de distintas revisiones sistemáticas y metaanálisis que se han publicado en los últimos meses y que me gustaría compartir con todos ustedes. También les mostraré los resultados que nosotros tenemos en un artículo que está en este momento bajo revisión. Comenzamos, pues, con las revisiones sistemáticas. Digamos que hay fundamentalmente dos revisiones sistemáticas, una de Bardavás, de marzo de este mismo año, en el que se revisan 5 trabajos y en el que, como resultados más llamativos, se tiene que no se vieron que hubiera una relación entre consumo de tabaco y padecer síntomas severos por la enfermedad, pero sin embargo, cuando se analizó una variable compuesta como era ingreso en UBI, necesidad de ventilación mecánica y muerte, sí que se observaba que los fumadores que padecían COVID-19 tenían más posibilidades, multiplicaban sus posibilidades por 2.4 de padecer esta variable compuesta que los no fumadores. La otra revisión sistemática es la de Berlín, publicado en abril de este mismo año, que analizaba 6 trabajos y cuyos principales resultados fueron los siguientes. Se vio que el porcentaje de fumadores y el porcentaje de exfumadores era más alto en los casos severos de enfermedad que en los casos leves de enfermedad. 17 frente a 12, 5% frente a 1%. Pero además también se vio que nuevamente esa variable compuesta de ingreso en UBI, necesidad de ventilación mecánica y muerte era más frecuente en los fumadores que en los no fumadores. Incluso también en este metaanálisis, en esta revisión sistemática, se observa que los fumadores que padecen COVID-19 multiplican por 14 sus posibilidades de desarrollar neumonía en comparación con los no fumadores. En cuanto a metaanálisis, hay fundamentalmente 2. Uno es el metaanálisis de Zhao, también de abril del 2020, que analiza 11 artículos y encuentra datos sobre tabaquismo en 7 de esos artículos. Los resultados del metaanálisis son los que les muestro en esta diapositiva. Observen ustedes cómo los fumadores casi duplican sus posibilidades de tener una evolución grave de la COVID-19 en comparación con los no fumadores. Vean ustedes que la heterogeneidad de este metaanálisis está en torno al 44%. No obstante, este metaanálisis tiene baja sensibilidad. Fíjense ustedes que cuando de todos esos estudios se excluye uno, el estudio de One, la odds ratio se hace no significativa. Pasa de ser muy significativa a ser no significativa.
Sin embargo, es un metaanálisis que no tiene sesgos de publicación importantes. Otro nuevo metaanálisis, también de abril, hecho sobre 12 artículos, muestra estos resultados. Vean ustedes que los fumadores con COVID multiplican por 2.25 sus posibilidades de desarrollar una forma grave de la enfermedad con respecto a los no fumadores. Y vean ustedes que también la heterogeneidad está en torno al 29%. Es un metaanálisis, este que les comento, es un metaanálisis que no hace estudio de sensibilidad y que tampoco hace análisis de sesgo de publicación. A continuación, les muestro el metaanálisis y revisión sistemática que nuestro grupo ha realizado y que creemos que hasta este momento es el que más estudios clínicos ha incluido. Un total de 39, y de esos 39 han sido 19 estudios los que han sido incluidos en el metaanálisis. Nuestro metaanálisis ha tratado de dar respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿el tabaquismo es un factor de riesgo para la evolución grave de la enfermedad? Pues bien, fíjense ustedes qué resultados hemos tenido. Los fumadores con COVID duplican sus posibilidades de desarrollar una forma grave de la enfermedad frente a los pacientes no fumadores que padecen la COVID-19. No obstante, la heterogeneidad es muy alta, es un 66%. Cuando hicimos el análisis de sensibilidad, encontramos que había 2 estudios que hacían que tuviera una variabilidad mayor del 20% las cifras de Otto Retio. Cuando quitamos estos 2 estudios y volvimos a repetir el metaanálisis, la Otto Retio se fue de 1.59, significativa, y con una heterogeneidad del 0%. Igualmente, cuando analizamos el sesgo de publicación mediante el funnel plot, vimos que había un sesgo de publicación asumible. La otra pregunta que tratamos de responder con nuestro metaanálisis era: ¿es el tabaquismo un factor de riesgo para el ingreso en la UBI, la necesidad de ventilación mecánica y la muerte? Pues para responder a esta pregunta incluimos 9 estudios en el metaanálisis y los resultados mostraban que los sujetos fumadores multiplicaban por 1.8 casi sus posibilidades de cumplir con esta variable compuesta en comparación con los no fumadores. Ven ustedes que la heterogeneidad estaba en torno al 44%. Igualmente, cuando hicimos el análisis del sesgo de publicaciones, vimos que había un sesgo que podría ser aceptado, un sesgo aceptable de publicación. Para concluir, debido a los resultados de estos metaanálisis que hicimos, podemos afirmar que el tabaquismo incrementa las probabilidades de que los pacientes con COVID-19 desarrollen una forma clínica grave de la enfermedad y que la evolución de la misma les lleve a ingresar en UCI, necesidad de recibir ventilación mecánica y muerte. ¿Y cuáles serían las razones que podrían explicar estos hechos? Pues hay varias razones. Primera razón, ya la estaba comentando el doctor Alvar, que sabemos que en los fumadores hay un mayor número, se expresan de forma más frecuente los receptores de la AC2,
Y sobre todo esta expresión tiene lugar en las membranas de las células respiratorias, los macrófagos alveolares y los neumocitos tipo 2. También se sabe que el virus se une al receptor AC2 a través de la proteína S de su cápsula y que penetra en el interior de la célula a través de este receptor. Pero es que además también se sabe que cuando se produce la unión entre el virus y el receptor AC2, esto hace al virus opaco para el sistema de inmunovigilancia. Y en consecuencia, el sistema de inmunovigilancia no lo puede destruir. E incluso también se sabe que cuando el virus se une al receptor AC2, se produce una disminución de la expresión de estos receptores en las membranas de la célula. Y esto lleva a que haya una activación de otras enzimas convertidoras de la angiotensina. Todos estos mecanismos son los que explican que la tormenta de citoquinas sea mucho más intensa en el grupo de fumadores que en el grupo de no fumadores, y los que podrían explicar esta evolución grave de la enfermedad y esta evolución crítica de la enfermedad en el grupo de fumadores. Pero habría otra pregunta que queríamos contestar que les comentaba al principio. ¿Es el tabaquismo un factor de riesgo que facilite la infección por SARS-CoV-2? Y la verdad es que no hemos encontrado ningún artículo que pueda dar respuesta a esta pregunta. No obstante, existen algunos argumentos que hacen factible el que los fumadores sean más propensos a contraer la enfermedad. ¿Y cuáles son estas razones? Pues miren ustedes. Primero, se sabe que otros virus de la familia del coronavirus afectan con mayor frecuencia a fumadores que a no fumadores. Es el caso del MERS coronavirus. En este estudio se vio que los fumadores casi doblaban la posibilidad de tener esta infección en comparación con los no fumadores. Además, también sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo importante para el desarrollo de infecciones respiratorias, tanto bacterianas como víricas, e incluso sabemos que el tabaquismo produce una intensa disminución de la inmunidad, tanto humoral como celular, a nivel del aparato respiratorio. Y además también sabemos que el movimiento mano-boca es un movimiento muy implicado en el contagio por este tipo de coronavirus. Y fíjense ustedes, los fumadores realizan este movimiento mano-boca 300 veces más en número al día que lo realiza un sujeto que sea no fumador. Luego, este incremento en el número de movimientos mano-boca por parte de los fumadores podría facilitar la infección por el coronavirus. Luego, como conclusiones, y ya con esto acabo, el tabaquismo es un factor de riesgo para la evolución grave de la COVID-19, multiplica por 2 las posibilidades de evolución grave de la enfermedad. El tabaquismo es un factor de riesgo para determinar una variable compuesta por ingreso en UCI, necesidad de ventilación mecánica y muerte, multiplica por 1.7 las posibilidades de esta evolución crítica, y no encontramos datos sobre tabaquismo y mayor riesgo de contraer la COVID-19. Nada más, muchas gracias por la atención que me han prestado. Gracias, Carlos, por tu presentación. En fin, gracias a los 3 ponentes, que os habéis ceñido bastante al tiempo asignado. Disponemos de unos minutos para hacer un debate en directo. Recuerdo a nuestra audiencia que disponéis de esta dirección de correo electrónico para formular vuestras preguntas.
Los ponentes las responderán los próximos días en el foro de la web de SEPAR. Carlos, bueno, los datos que he presentado son abrumadores y muy contundentes, ¿no? A pesar del poco tiempo que ha transcurrido de pandemia, las publicaciones son muy consistentes, ¿no? Sea cual sea el método estadístico que se esté utilizando, está claro que el tabaquismo es nocivo, ¿no? para esta infección vírica, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió la información que tuvo cierta trascendencia en los medios de comunicación? Yo recuerdo incluso en nuestro país, en algún telediario se llegó a comentar de que parecía que el tabaquismo no era malo, sino que lo contrario. ¿De dónde sale esta información? La verdad es que es una información que ha sido, yo diría, un poco tergiversada. Es una información que no hablaba del tabaquismo, sino que hablaba de la nicotina. Hablaban de que la nicotina podría proteger de la infección por el coronavirus. A partir de un estudio que realizó el grupo de Changos en Francia. Pero no el tabaquismo, se decía el tabaquismo, pero el estudio lo que analizaba era el papel protector de la nicotina. Sí que parece que a nivel de las neuronas, el receptor nicotínico presente en las membranas de estas neuronas puede hacer que en las neuronas se exprese en menor cantidad los receptores para la AC2. En las neuronas. No se sabe si eso ocurre también en los macrófagos alveolares o en los neumocitos de tipo 2. Y precisamente es por eso por lo que ha venido pensar que la nicotina podría ser un factor que protegiera de la infección por coronavirus. Pero ya te digo que esto es algo que hay un estudio, pero fundamentalmente en neuronas, no en células respiratorias. Bueno, le han sacado mucho partido, entiendo entonces, ¿no? Los Efectivamente. Favorecedores. Ya me imagino lo que ha pasado. Bueno, creo que la SEPAR puede hacer algo al respecto, ¿no? Porque hombre, hemos tratado de hacer. Tan de moda, ¿no? Porque sí. habrá que demostrar que no es así, sino todo lo contrario, ¿no? Yo, en fin, voy a abusar un poco del privilegio del moderador, pero me ha parecido sumamente interesante lo que has mostrado de que podría haber un efecto de clase por el que los coronavirus en general, porque con el MERS también pasaba, tiene esta afinidad por esta combinación de tabaquismo y coronavirus. ¿Tienes noticia, hay algún estudio que haya analizado si el tabaquismo también muestra unos datos similares que perjudique la enfermedad respiratoria con otros virus? Por ejemplo, hay otros virus tan prevalentes como la influenza, la gripe. ¿Pasa lo mismo? Sí, eso ya es... ¿De la misma magnitud? Sí, de forma tradicional se sabe que todas estas enfermedades virales, el virus de la gripe, de la influenza, son mucho más frecuentes, afectan con mayor frecuencia al grupo de fumadores que al grupo de no fumadores. Eso sí que hay ya datos tradicionales sobre ese aspecto. Y esto está clarísimo. Es precisamente por esto, por lo que como además también hay datos de que otros virus de la familia del coronavirus también afectan más a los fumadores, pues no podemos estar muy convencidos, habrá que hacer estudios bien, con todos los datos bien recogidos, no podemos estar muy convencidos que este coronavirus, este SARS-CoV-2, no afecte con mayor frecuencia a los fumadores, pero habrá que demostrarlo. Muchas gracias. Yo también quería sumarme al agradecimiento de Vicente a los tres por las excelentes presentaciones y por vuestro control del tiempo. Y quería hacer una pregunta a David. David, thanks for your nice presentation. And I would like to ask you about the prevalence, and the prevalence in particular for COPD. It appears that I was going to say older, but there are no older studies here. The initial studies conducted in China mainly, and the initial also in Western countries, apparently COPD and asthma were not recognized as risk factors. But as soon as we get more data from our countries, it appears that these diseases may be more represented in patients with COVID. Also, there is an issue with the ages. I mean, the mean age in the series are in the late 40s, early 50s, and we know that in these ages, COPD is not so prevalent. So this can be a confounding factor, this age, and also
as you mentioned, the lack or the underdiagnosis, in particular in China in the initial studies. Do you think, in other words, do you think that when we had new studies, this lack of patients with asthma or COPD in series will prevail, or we will see a different picture? I think we'll see an evolving picture. I think it's likely that the prevalence will still be lower than you might expect. I mean, if you think that people in the community with COPD are infected with SARS-CoV-2, you would expect a higher proportion of them to require hospitalization because of their underlying pulmonary disease. And we're not really seeing an excess. So as you say, the more recent data has shown prevalences amongst hospital admissions that's perhaps closer to community prevalence, but it's not significantly higher. Whereas with cardiovascular disease, you are seeing a lot of people coming in who've got existing cardiovascular disease. So as I said, I think it's really too early to be conclusive. But from a clinical perspective, I suppose the important message is, so far, there isn't an excess of hospitalization amongst people with chronic respiratory disease, whether it's asthma or COPD. And I think that's quite reassuring. Many of my patients are terrified at home that they're going to pick up this disease and end up in hospital. And I think if you can say to them that at least there's no evidence so far of a significantly higher risk of being hospitalized, whether it's slightly higher, whether it's slightly lower, we won't know for some time, but it's certainly not 2 or 3-fold higher than you might expect. And I know that it's perhaps too early, but do we have any clue as if these patients with either asthma or COPD may have more significant sequelae after recovering from COVID? I don't think we know that yet. So, I mean, I think that there are a number of questions. So, you know, even thinking about what happens when they get to ITU, there's an evolving strategy with regard to ventilation, and what is the optimal ventilatory strategy for people with COPD, for example, is an important question. But then having been through perhaps an ARDS phase, what is the long-term outcome? What is the rehabilitation requirement of this group? Do things like inhale steroids perhaps help lung recovery? I mean, the whole Alvar talked about inhale steroids. There's a lot of uncertainty about the benefits of oral corticosteroids in these patients in terms of reducing lung injury. There are so many questions like that that we just don't know the answer yet. Thanks. Muy bien. Álvar, nos quedas tú, el último ponente. Tengo muchas preguntas para ti, está claro que no vamos a tener tiempo, ya te las haré en privado, pero parece muy interesante quizá el mecanismo que explicaría el por qué los pacientes respiratorios parece que tienen menos riesgo, ¿no? En general, con alguna discrepancia. Probablemente el papel de los corticoides inhalados podría explicar parte de estos fenómenos, ¿no? No obstante, todos tenemos la experiencia reciente del mundo de la EPOC en el que pudimos observar que dosis elevadas de corticoides inhalados favorecían las infecciones bacterianas. Y tú has venido a mostrar en algún momento un estudio no clínico, básico, lo contrario, que las dosis elevadas podrían favorecer o prevenir la infección. ¿Qué explicación das a esta posible discordancia? Bueno, los dos estudios in vitro básicos que yo he enseñado son in vitro. Y por tanto, el debate de dosis elevadas, altas o bajas no aplica, ¿no? Evidencia clínica de un posible efecto a dosis medias, bajas o altas es muy prematuro todavía, ¿no? Nosotros, como sabes bien tú y Marc, porque los dos hospitales participáis, escogimos una dosis intermedia de corticoides inhalados. Creo que son 400 cada 12 horas de budesonida, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente por eso que dices tú, de decir, bueno, si usamos dosis muy bajas, igual no vemos ningún efecto, y si usamos dosis muy altas, pues igual favorecemos otro tipo de infecciones en EPOC. Estoy hablando de EPOC, ¿eh? Es cierto que te he enseñado unos estudios en asma, en células inflamatorias en esputo de asmáticos, no de EPOC, ¿eh? Y allí las dosis altas parecía que eran un poco mejores en cuanto a reducir la expresión del receptor AC2 que las dosis medias y ciertamente que las dosis bajas, ¿no? Bueno, eso es un estudio observacional. Decir qué dosis hay que utilizar a estas alturas yo creo que es prematuro.
Lo que es interesante es tratar de ver si hay un efecto, y si lo hay, luego ya trataremos de decidir a qué dosis, ¿no? Déjame que te pregunte, aunque me imagino la respuesta. ¿Podría haber diferencias entre diferentes tipos de corticoides inhalados? Es posible en el estudio, insisto, in vitro que os he enseñado, un corticoide que tenía mucho efecto antirreplicación viral era la ciclesonida. Y en cambio la ciclesonida en la práctica clínica se usa poco, ¿de acuerdo? Otros corticoides más usados, pues la fluticasona tenía mucho menos efecto, por ejemplo, y la budesonida estaba pues en un término medio. Pero todo esto son estudios in vitro, y pasar de el efecto antirreplicación viral in vitro a un efecto clínico, pues como sabes tú muy bien, Vicente, es muy arriesgado, ¿no? Muy bien, gracias, Álvar. Bueno, se nos agotó el tiempo y antes de ir al cierre, no voy a desperdiciar la oportunidad de hacer una pregunta al comoderador. Marc, no te desconectes, que tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que, pregunta especulativa, podría haber alguna diferencia en el tipo de respuesta con los COVID graves, según el fenotipo de EPOC? Por ejemplo, el fenotipo de asma asociado a EPOC, el fenotipo mixto, ¿podría ser diferente en la prevención y en la respuesta en la gravedad en los pacientes en EPOC? Bueno, es una buena pregunta y la verdad es que no lo había pensado ni lo he visto reflejado en ningún lugar. Pero si tenemos en cuenta que el fenotipo mixto, por ejemplo, que es probablemente, según nos entendemos nosotros, el más distinto de los otros dos, porque tiene un mecanismo inflamatorio diferente, TH2, más eosinofílico, etcétera, más parecido al asma, también afecta más a gente que en general ha fumado menos y en gente que es menos sintomática. Puede ser que estos pacientes igual tengan una mejor respuesta, porque ya vemos que hay menos representación de asmáticos. También en general son algo más jóvenes. Yo quiero decir que a lo mejor es un conjunto de cosas, como muchas cosas de las que hemos hablado hoy. No es solo una característica, sino varias características de este fenotipo que a lo mejor hacen que estos pacientes pues tengan mejor evolución que el resto. Pero de nuevo, como decías, todos son hipótesis. No conozco ningún estudio que haya investigado esto. Gracias, Marc. Bueno, amigos, ciertamente se me ha hecho muy breve hoy este webinar, ¿eh? Muy interesante todo. Solo me dedico a decir tres cosas. La primera, agradecer a vosotros, a la audiencia que es conectado. Agradecer también, por supuesto, a nuestros ponentes y al comoderador aceptar participar en este evento. Y, naturalmente, agradecer a Teva, a su patrocinio, que nos ha ayudado inmensamente a poder realizar este webinar. En segundo lugar, recordaros que aún podéis hacer preguntas, aunque estemos ya concluyendo, el email está abierto y podéis lanzar vuestras preguntas para que vuestros ponentes respondan en los próximos días. Y bueno, emplazaros en tercer lugar y por último, emplazaros al nuevo webinar que estamos organizando en SEPAR, previsto para que miro la chuleta, el 26 de mayo, y que va a versar sobre aspectos novedosos de enfermedades cardiovasculares y la COVID. De hecho, lo hacemos en conjunto, en combinación con la Sociedad Española de Cardiología. Nada más, amigos, muy buenas tardes y hasta el siguiente.